Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Gustavo Vázquez y Gilberto Adame vamos a hablar de Victoriano Huerta, el usurpador, tal vez uno de los personajes más odiados de la historia de nuestro país, uno de los grandes villanos. ¿Qué tan villano? Bueno, pues quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. En estos programas de los viernes hemos tenido varios episodios sobre héroes de la historia, tanto nacionales como extranjeros, pero también hemos decidido empezar una nueva serie de villanos de la historia, de los villanos, de la gente que ha quedado mal en la historia, sobre todo en la historia patria, ya sea de los países o del mundo. Y vamos a empezar el día de hoy con Victoriano Huerta, quien nació en Jalisco el 23 de marzo de 1845. A este personaje, imagínense, le han apodado el Chacal o el Usurpador. Fue un militar que llegó a la presidencia de México después de traicionar y mandar a asesinar a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Para hablar de quién fue el verdadero general Huerta, considerado por lo menos en la historia patria como un traidor, saludo a Gustavo Vázquez. Él es novelista y escritor. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Gracias. Por cierto, el libro de Gustavo, aquí lo tenemos, se llama El Indio Victoriano, del idealismo a la desolación, la novela biográfica del Chacal, editada por Debate. Pues ahí está. Digo, de que sabes, sabes, ¿no? Has de ver. ¿Cuánto tiempo te la pasaste investigando? Bueno, ha sido un proceso largo. Yo diría que unos 5 años que empecé a tomar interés por este tema. Por Victoriano Huerta. Muy bien. Y también nos acompaña Gilberto Adame, él es historiador. Gilberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar en lo general, Y déjame empezar contigo, Gustavo. ¿Cómo definirías a Victoriano Huerta? Bueno, Victoriano Huerta, vamos primero con la definición normal, ¿verdad? Sí. Es el villano supremo, el villano favorito de México. Es Sí. La representación, si nos vamos a, como lo conoce la gente, pareciera que fuera la representación de todas las fuerzas del mal. Sí. Un usurpador, una persona viciosa, corrompida, etcétera. Pero en este libro yo trato de presentar una faceta más completa de Victoriano Huerta, que es no solo eso, y eso está a debate justamente, Sí. sino un hombre de ciencia, nuestro otro presidente indígena del país. Solamente ha habido 2 presidentes indígenas, Benito Juárez y Victoriano Huerta. Y un brillantísimo alumno del Colegio Militar. Uh-huh. Y en la etapa de final de su vida, espía internacional también. Ah, ¿también? Ahorita nos cuentas al respecto. Entonces, realmente es un personaje que tiene muchos ángulos, vamos a ponerlo así, ¿no? Por supuesto, lo que conocemos es una caricatura. Sí. Algo fácil de odiar, fácil de detestar, nada más una etapa de su vida. Pero es sin duda un personaje complejo que yo pienso que merece que lo devolvamos a la historia en toda su complejidad. Sí, claro, porque digo, la historia patria pues es tremenda con los derrotados y pues aquí Victoriano Huerta fue derrotado, yo creo que por buenas razones, por cierto, pero pues sí lo ha tratado la historia tremendamente mal. No sé si justificable o no, ahorita le entramos a eso, Gilberto, pero ¿cómo dirías tú cómo definirías a Victoriano Huerta? Bueno, y coincido contigo, tenemos esa mala costumbre en México del maniqueísmo. Pero todos los países, ¿no? O sea, sí. Y en esa tradición de historia oficial que también interviene y la historia, bien la dices, las cuentas los vencedores. Sí. En particular, creo que ha sido muy injusta con Victoriano Huerta, incluso en el tema tan delicado del golpe de Estado a Madero, con las muertes, que lo platicaremos un poquito más adelante quizá, sí. Pero me parece el trabajo de Gustavo digno de destacar porque rescata a un hombre que iría contra los cánones actuales. Es un hombre indígena, de origen muy humilde,
de de una sierra, de la sierra de Jalisco, Colotlán, donde no salía absolutamente nadie, una tierra violenta que tiene desde siempre la intención de venir a la Ciudad de México y estudiar, ser militar de carrera. Hay muchos, ni el mismo Porfirio Díaz fue un militar de carrera. Huerta sí lo fue, y como lo dice Gustavo, fue un militar además de altísimo honor. Cuando se gradúa del Colegio Militar, la prensa destaca 3 nombres de, aquí están los futuros generales. Él, Ángel García Peña, que tendrá un lugar también en la historia de México, y Joaquín Beltrán. Fíjate. Ahora, ¿de dónde sale Victoriano Huerta? Cuéntanos un poco de eso, Gustavo. Ya dijimos que es un indígena de Jalisco. Por cierto, tú me decías antes de entrar al aire, ha sido el único presidente de Jalisco. Hasta el momento es el único presidente de Jalisco. Yo no lo tenía eso en mente. Yo suponía que sí había otros de Jalisco, pero no. Pues, pero ¿de dónde sale Victoriano Huerta? Cuéntanos un poco de su infancia, adolescencia y paso por el colegio militar, ¿no? Bueno, mira, de Victoriano Huerta no tenemos, por su misma condición social, económica, no hay muchos datos de su niñez, pero lo que sí podemos saber es reconstruir el lugar y el contexto donde creció. A ver. Que es Colotlán. ¿Colotlán dónde está? Perdón. Colotlán, en Jalisco. Sí. En la frontera entre Jalisco y Zacatecas. Ajá. Ah, ok. Perfecto. Sí, Victoriano Huerta nace en un momento de rebeliones, de pestes, de enfermedades, de hambrunas. Siglo XIX. Pienso que todo esto influyó mucho en este personaje. Él le toca ver pasar a Miramón por Colotlán. Yo pienso que eso tuvo en él alguna influencia en su deseo desde niño, que expresó desde niño de que yo quiero llegar a ser general. Sí. Quiero llegar a ser general de división. Y de acuerdo a un documento histórico que existe sobre Colotlán, la Virgen lloró el año en que nació Victoriano Huerta. Y eso les encantaría, lo dice mi novela, eso les encantará a mis enemigos. La Virgen lloró, de acuerdo a las crónicas que hay, cuando nació Victoriano Huerta. Interesante. Ahora, en aquella época, Gilberto, las dos, digamos, vehículos de movilidad social era o el ejército o la iglesia. Sin lugar a dudas, ¿no? Pero para un indígena de Colotlán era muchísimo más complicado. Él tuvo la suerte de que pasara por su pueblo un militar, Donato Guerra. Donato Guerra necesita un secretario que lo acompañe. Él levanta la mano, ese muchacho es indígena, y se sube a la caravana de Donato Guerra, y así logra llegar a la capital en 1870. ¿Pero sabía leer y escribir? Sí, sabía leer y escribir, claro, y entra... Digo, y te lo pregunto porque las tasas de analfabetismo en aquella época eran es decir, era un hombre destacable en ese tenor, a partir de ese origen, que sepa escribir y leer, que logre que Donato Guerra lo adopte como secretario. Y ese casualidad en su vida lo sitúa en la Ciudad de México a mediados de 1871. Estamos hablando del penúltimo año del gobierno de Benito Juárez. Aquí está Victoriano Huerta. O sea, todavía le tocó Juárez, digamos. Así es correcto. ¿Conoció a Juárez? ¿Sabemos? Sí, a ver. Sí, esta es una escena, yo creo, digna de destacar, no solo en mi libro, sino en la historia. Y es que Victoriano Huerta va a pie hasta la Ciudad de México siguiendo los caballos de Donato Guerra. Sí. Con el propósito de buscar a Benito Juárez, de entrevistarse con él. Lo intenta repetidas veces. Él mismo cuenta en una carta que se apuesta fuera del Palacio de Gobierno esperando ver a Juárez, con el fin de que lo ayude a entrar al colegio militar. Y se encuentran. Al presidente Existe Juárez. El encuentro histórico entre Benito Juárez al final de su vida y Victoriano Huerta al inicio de la suya, que conversaron allí. Esto es interesantísimo saberlo. Solo sobrevive una frase de aquel encuentro, y es: de indios como usted, la patria espera mucho, le dice un anciano Juárez a un joven Huerta. Qué interesante. Nuestros dos personajes indígenas se encuentran en 1871. 72. Y supongo que lo marca a Victoriano Huerta este encuentro con el presidente Juárez. Sí,
porque a lo largo de toda su vida él siempre se está refiriendo a Juárez como su espejo, como su contrapunto, Sí. y trata en determinado momento de presentarse a él como el segundo presidente indígena de México y por lo tanto con mucha legitimidad y mucha fuerza y arrastre. Gustavo, ¿era liberal? Yo creo que un liberal, en el tenor de lo que era un liberal del siglo XIX, sin lugar a dudas, ¿Sí? Victoriano Huerta era un liberal. Digo, porque en esa, digamos, o eras liberal o era conservador en el siglo XIX, ¿no? Sí, pero de esos liberales, del laissez-faire, laissez-passer, de ese Sí. tipo de liberales. Claro, Sí. era un convencido, un hombre de legalidad, Sí. un hombre del estamento militar. Sí. Él era masón, dentro de la masonería del finales del siglo XIX, que se busca unificar, y entonces adopta esos ritos. Un hombre de sistema, es decir, es un hombre que acata órdenes y poco a poco va en su ascenso en el estamento militar, pues va en función de sus propios logros. Hablemos de eso, porque me parece que ante todo, Gustavo, Gilberto, Victoriano Huerta era un militar, ¿no? Creo que lo podremos definir así, a ver, ¿quién era Victoriano? Un militar, ¿no? O sea, ¿o me equivoco? Eso y otra cosa que se ha olvidado totalmente, que era un hombre de ciencias. Victoriano Huerta, sorprendentemente, fue un gran astrónomo, fue matemático, uno de los buenos matemáticos de su época. A él debemos los mapas modernos de México, no hablo los que se usan ahora, sino los que se usaron en el siglo XX, ya que él recibió el encargo junto con la Comisión Geográfico Exploradora, que se funda justo cuando él sale del Colegio Militar, de realizar el primer mapa completo y bien hecho de México. Y Victoriano Huerta, como ninguna persona de su época... Entiendo que los franceses habían, durante la invasión, digamos, empezado a hacer esa labor geográfica, ¿no? Sí, y desde luego existían los mapas de García Cubas, pero eran mapas muy inexactos, lo mismo lo dijo Porfirio Díaz. Sí, sí. Llegábamos a un lugar y resulta que el pueblo no estaba donde decía el mapa. Sí, sí, sí. Y la montaña no se llamaba como como decía el mapa. Entonces era un militar, pero científico. Interesante esta Sí, bueno, es que la combinación, ¿no, profesión que obtiene al graduarse del colegio militar es ingeniero militar. Entonces, mira, claro, interesante. Es un militar, pero con una profesión que es ser ingeniero. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuvo en el colegio militar? ¿3, 4 años? 5 años. 5 años. De 1872 al 76. Y 4 sale años. como oficial. Sale como cabo. Como cabo. Cabo, sí. Y se une al ejército. O sea, sigue en su carrera. no. ¿No? La primera etapa de Victoriano Huerta como militar es justamente como geógrafo, como explorador, como científico, y es hasta su edad adulta cuando él piensa que ya se acabó su carrera, cuando Porfirio Díaz lo llama y le encarga combatir una rebelión en Guerrero. Pero esto sucede cuando Victoriano Huerta cree que su carrera ya está terminada. Está terminada. Entonces aquí entra la relación ya con Porfirio Díaz, Gilberto. Es correcto. ¿No? Es decir, en la vida de Victoriano Huerta hay un hombre muy importante, Bernardo Reyes. Él va creciendo a esa sombra. Es un hombre al que él está ligado, de tal manera que, si bien es cierto, también es un hombre del porfirismo, llega el momento en que, cuando a principios del siglo XX, Bernardo Reyes es el secretario de guerra, él está a punto de que lo nombren subsecretario de guerra. Bernardo Reyes, el papá de Alfonso Reyes. El papá de Alfonso Reyes. Lo manda a traer, en ese momento, hacia 1900, lo manda a traer Porfirio Díaz de la gobernatura de Nuevo León y le pide que asuma la Secretaría de Guerra. Ahí está muy pegado Victoriano y está a punto de ser subsecretario. Aquí viene un quiebre en su vida, otro de esos momentos en que él cree que ya va a crecer. Es el momento en el que Díaz toma la decisión de reelegirse otra vez, bajar de la jugada a Bernardo Reyes y volverlo a mandar a que deje la Secretaría de Guerra y que regrese al estado de Nuevo León. Eso desorienta y deja otra vez sin rumbo a Victoriano. Ahora, tú decías, fue a reprimir una rebeldía en Guerrero. En Guerrero, sí. Bueno, Guerrero, que siempre, la verdad, ha sido un estado bastante rebelde, ¿no? Así es. ¿Y la logra contener? Sí. Victoriano Huerta, hay que mencionarlo, fue un militar muy brillante. Sí. Y eso lo reconocieron después
simpatizantes y enemigos. Y esa segunda etapa como militar, estamos hablando antes de la revolución, él anda pagando rebeliones en Guerrero y en Yucatán, donde termina él la guerra de castas que había durado 50 años. Ah, no me digas, él es el que está allí. No voy a decir que fue el único, está también Ignacio Bravo, pero a ellos les toca poner fin por fin a la guerra de castas que nadie había podido. ¿Cuál era la relación entonces con Porfirio Díaz? ¿Qué diría? O sea, el general pues era el presidente de la República, comandante en jefe, en fin, héroe, ¿no? de la invasión francesa, en fin. ¿Cómo era esa relación de un joven Victoriano Huerta con Porfirio Díaz? Exacto, yo creo que la de un mentor en una primera etapa. Victoriano Huerta es mucho más joven que Porfirio Díaz, como por 20, 30 años. Y es un general que va en ascenso, y como todos los generales en ascenso, llega un momento en que Porfirio Díaz le corta la cabeza y lo regresa a su casa. Lo defenestra. Sí. Ah, mira, ajá. ¿Y qué pasa con...? Bueno, es decir, ya te platiqué este momento de 1902, Huerta se frena su crecimiento, es más, llega un momento en que tiene que abandonar la milicia, se va a apoyar, se va a vivir a Monterrey en actividades privadas. Todo el mundo se comenta que él es el que diseña el famoso Hotel Ancira claro, es el que diseña los planos. Está allá en Monterrey entre 1907 y 1908, está apoyando el reyismo, pero hay un quiebre entre Bernardo Reyes y él, que todavía está claro qué hace. Él se regresa a la Ciudad de México y viene un resurgimiento en la valoración presidencial. Vale la pena recordar que al estallamiento de la revolución hay varias crónicas que dicen, bueno, de hecho Victoriano Huerta en 1911 está defendiendo la casa de Díaz ante los gritos de la gente que le piden la renuncia a Porfirio Díaz, y crónicas en la que Victoriano Huerta le dice a Porfirio: si usted me autoriza, yo voy y acabo con la revolución de Madero de 1911. El corolario de la relación Huerta-Díaz, pues está muy claro. Díaz expresamente pide que sea Victoriano Huerta quien lo escolte hasta Veracruz para tomar el Ipiranga. Él es el responsable del destacamento militar. Entonces, a ver, Gustavo, era porfirista hasta el último día que se fue Porfirio de México, que agarró el Ipiranga en Veracruz. Victoriano Huerta defendió al porfiriato, digamos, al régimen porfirista. Claro, porque cuando Porfirio Díaz aborda el barco, Victoriano Huerta es el que está encargado de dar el discurso de despedida y expresa en términos inequívocos, casi le dice que cuando usted quiera regresar, aquí está el ejército, que es el último y el único que le ha sido fiel. Sí. Entonces, ¿y cómo? Entonces ahí viene ya la historia, ¿no? El quiebre. ¿Qué pasa con Madero? ¿Cómo se le pega a Madero, Gilberto? Bueno, siento lo siguiente. Para mí, el siglo XIX acaba en mayo de 1911, cuando aborda Porfirio Díaz el Ipiranga. Es decir, todos esos hombres que apostaron al orden y progreso después de tantas luchas intestinas, ahí se acabó su siglo XIX, y muchos no lo entendieron. El gran cambio no lo entendieron. Pretendieron que el orden de cosas que venía desde el porfiriato se mantuviera. Entonces, ¿cómo ve, en mi opinión, Victoriano? Como lo ve la gran mayoría de los intelectuales de la sociedad de la época, de las élites, si quieres ver así, con mucha desconfianza. ¿Los científicos? O sea, los famosos científicos. Los famosos científicos, de los tuxtepecanos, los reyistas, ven con mucha desconfianza a un hombre que lo que está proponiendo es, entre otras cosas, ellos ven, romper la paz y la armonía y la modernidad que trajo el porfiriato. Entonces, pero hay que destacar, y entonces creo que pasan dos cosas con este tipo de personajes. Los que empiezan de inmediato a conspirar para, a la primera oportunidad, tumbar a Madero, y los militares de carrera leales que, sobre todas las cosas, se mantienen
fieles al mandatario, que se llama en ese momento primero León de la Barra y luego Madero. Y dentro de esos están, porque no hay ninguna prueba de conspiraciones anteriores a la decena trágica, allí está Victoriano, dentro de los leales al gobierno. O sea, Victoriano Huerta es un militar que acaba siendo pues leal a las instituciones, al presidente en ese momento que es Madero. Y pues entremos, yo creo que es muy, muy importante a la relación de Madero con Huerta, Gustavo. Muy complicada y muy como la de una mala pareja que están cortando y regresando cada 3 meses. Victoriano en un principio ayuda a Madero y Madero aquí entra ya su personalidad indecisa de que primero lo quiere, después no lo quiere regresar a su casa. Y esto le molesta profundamente a Victoriano Huerta. ¿Qué puesto tenía Victoriano Huerta en el gobierno de Madero? Victoriano Huerta estaba a cargo de una estación militar en Guerrero, con la tarea específica de combatir la rebelión zapatista. Y allí es donde Madero y Victoriano Huerta empiezan a tener muchos desacuerdos. En parte, no en pequeña parte, porque Madero no es presidente de México todavía, sino presidente electo. Y quiere darle órdenes a Victoriano Huerta, que pues ya lo dijo Gilberto, él es hombre de sistema y él responde al presidente. Que era León de la Barra. León de la Barra, el interino. El interino, ¿no? Es correcto. Así es. Entonces, desde ese momento empiezan a tener, hay resquemores entre ambos, ¿no? Y en cuanto Madero llega a la presidencia, pues sus ganas son de mandar a Victoriano Huerta a su casa. Lo encierra en la oficina de reclutamiento, que era un trabajo burocrático, y esto pues hace que Victoriano Huerta vaya guardando grandes resentimientos hacia Madero, aunque lo va a resucitar para la rebelión de Pascual Orozco. Exacto. Ese es el momento de cumbre. Recordemos que al llegar Madero a la presidencia, ya Zapata promueve el plan de Ayala, y en el norte está la rebelión de Pascual Orozco. Primero manda Madero al secretario de guerra a que vaya a combatir, González Salas, que el cual fracasa y se suicida después del fracaso, y todo el mundo le dice a Madero y Madero accede, manda al mejor militar que tenemos disponible y se llama Victoriano Huerta. Y los triunfos de Victoriano Huerta son clamorosos. De hecho, es un general, un militar invicto. No hay ninguna derrota en su carrera militar en su expediente. Cuando estamos hablando del ejército, Gilberto, estamos hablando todavía del ejército porfirista. Totalmente. O sea, no son ejércitos revolucionarios todavía. Así es un ejército porfirista con sus virtudes y defectos. Claro. Entonces, ese ejército destruye la rebelión de la huertista y hace que la popularidad, si uno revisa periódicos de la segunda mitad de 1912, la popularidad de Victoriano Huerta en el país es clamorosa. Y regresa, sí hay un ascenso, Madero lo ascende a general de división, que es el máximo galardón que ya podía en ese momento aspirar un militar, pero otra vez empieza el resquemor. Huerta es el que crea la famosa División del Norte, famosa después por Pancho Villa, y Madero otra vez le quita el mando y lo manda a su casa. De hecho, se insinúa que lo quiere comisionar al extranjero. Estoy hablando de finales de 1902. Cuando dicen que lo manda a su casa, ¿dónde estaba su casa? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Él vivía, eso creo que es importante también rescatarlo. Yo además soy notario, entonces me he dedicado a buscar las propiedades de Victoriano. Toda su vida hasta 1912 rentó y vivía en la colonia San Rafael. Esa colonia nace en función de científicos, de ingenieros y arquitectos. En esa zona vivió. Mira qué interesante. Bueno, entonces siguen los resquemores. Desde luego el presidente Madero empieza a tener muchos problemas de gobernanza. ¿Y qué está pasando en ese momento con Huerta? Déjenme ponerlo así, Gustavo, ¿cuándo empieza a conspirar Huerta en contra de Madero? ¿Lo tienes claro ese preciso momento o no? Yo creo que Huerta, Huerta no empieza el golpe de Estado contra Madero. Cuando Bernardo Reyes y Manuel Mondragón y Félix Díaz se rebelan en la Ciudadela, Victoriano Huerta es un ciudadano de a pie. Él vive en su casa, ya pidió su retiro de su licencia definitiva del ejército porque alegando una enfermedad en los ojos
que lo hace casi un ciego funcional. Por eso usaba los lentes estos famosos. Sí, porque la luz, los lentes ahumados. Ahumados, sí. Lo habían operado de cataratas. Me imagino una operación así a principios de siglo, el famoso doctor Aureliano Urrutia. Mira, qué interesante. Entonces usaba los lentes estos porque sí tenía un problema, digamos, oftalmológico. Claro, y Urrutia dice que lo operó sin anestesia, que él siempre pedía que no usara anestesia. Sí. Entonces, cuando empieza la decena trágica, donde los que yo pude investigar, Victoriano Huerta es un señor retirado que está en su casa. Y Madero viene de Chapultepec hacia el centro de la ciudad, en la que se conoce como Marcha de la Lealtad. La Marcha de la Lealtad, sí. Y casualmente se encuentra Victoriano Huerta, que oyó las noticias, tomó un taxi y se fue a ver qué estaba pasando en el centro, que era toda esa balacera, todo ese relajo. Y aquí en la Ciudadela, a 2 cuadras de aquí de Televisa. Ajá. Según testimonios, que no se ha dicho mucho esto, Madero lo ve y le dice: General Huerta, a usted es al que quería ver en estos momentos, venga para acá. Ayúdenos. Ayúdenos. Y Victoriano Huerta, yo me imagino que se queda, pues, ¿qué onda? Sí. Otra vez, ¿quieres que volvamos? Sí, exacto, como esa relación que dices, ¿no? Sí. De noviazgo, de que cortan, se quieren y luego... General Huerta, a usted quería ver en estos momentos, le dice. Y Huerta le dice, vamos, órale. Huerta se mete, alcanza la procesión, que se refugian en la fotografía Daguerre, creo que se llama. Sí, es que empieza una balacera y hay una famosa foto donde está Madero con Ángel García Peña, el secretario de Guerra, y Huerta en la fotografía Daguerre. Ahí es donde, como habían herido en el Palacio Nacional al comandante militar de la plaza, que era Lauro Villar, es donde Madero designa como sustituto de Lauro Villar, el de comandante militar de la plaza, y en consecuencia el responsable de combatir la rebelión que había en la capital, es ahí en ese momento Victoriano Huerta. Déjame preguntarte, Gilberto, entonces, que nos cuentes un poco de la conspiración, porque hasta ese momento Huerta no es parte de la conspiración. No hay ninguna. Pero la conspiración es, ya nos dijiste, de Reyes, en fin, y del embajador de Estados Unidos, ¿no? Totalmente. A ver, ¿sí? Cuéntanos de la conspiración. A ver, hay una serie porque muchos piensan que la conspiración es Huerta. No, es equivocado. A ver, hay una serie de todo, desde que Madero es presidente electo, hay una serie de conspiraciones y levantamientos. Se levantó en arma Félix Díaz, en Veracruz, lo detuvieron y lo mandan a la cárcel. Se levanta en arma Bernardo Reyes, lo detienen y lo mandan a la cárcel. Están en Lecumberri, los dos. Okay. Siguen las conspiraciones. Está el hijo, el hermano de Alfonso Reyes, Rodolfo, está en las conspiraciones, Cecilio Con. Hay una serie de conspiraciones que están en La Habana, etcétera, etcétera. Sí. Hay documentos que se dicen en la que se le notifica a Huerta de estas conspiraciones de 12. Él no participa, de hecho los documentos dicen que les está dando largas, que no participa en las conspiraciones. Entonces, los conspiradores de febrero de 13 arrancan sin Huerta. Y su intención, ya la sabemos, es tomar el Palacio Militar y se muere Bernardo Reyes, que detona la oración famosa de Alfonso, y huyen a la Ciudadela. Hasta ese momento, él no está en los conjurados, Victoriano Huerta. ¿Y el embajador? Henry Lee Wilson es un embajador que llega al país con Porfirio Díaz, ya lleva rato, que también es un tipo que ve en Madero el desorden y no tiene una relación buena con Madero, y su intervención está en esos trágicos días de la decena trágica. Es decir, al ver que no tiene solución militar el tema de la Ciudadela, él está conspirando para quitar a Madero en el poder. Es cuando empieza la conspiración de Lane Wilson, en una segunda etapa de este periodo. ¿Conocía Huerta a Henry Lane Wilson, al embajador? No lo sé, pero lo conoce en esos días de la decena trágica. En esos días sin duda, allí tienen relación. Yo me imagino que lo conocía de nombre, de vista, pero ahí es donde entra su relación. Y quiero insistir en este punto. Ahí en la fotografía de Daguerre es un desorden y Huerta se dice que le grita a Madero: señor presidente, ¿quién manda aquí? Entonces Ángel García Peña, el secretario de Guerra, es quien le sugiere a Madero, pues, ¿cómo ve si ponemos a Victoriano Huerta a cargo de la plaza? Y Madero dice va. Y Madero dice que sí, porque conoce los indudables méritos militares. Militares, claro, de Huerta. Déjenme hago una pausa
y regresamos. Estamos en el momento culminante de esta historia de uno de los villanos de la historia mexicana, que es Victoriano Huerta. Estamos viendo la verdadera, digamos, el verdadero rostro de El Chacal. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos hablando de Victoriano Huerta, de el traidor, el que traicionó al presidente Madero. Y nos quedamos en un punto muy importante, Gilberto, de la historia, que es Madero confía en Huerta, le entrega la plaza de la Ciudadela, ¿no? La comandancia. ¿Y qué pasa? Bueno, empieza algo que también creo que ya ha sido demostrado. Durante mucho tiempo se dijo que Huerta inició una especie de guerra falsa, sí, como que en conspiración con los que estaban encerrados en la Ciudadela. Félix Díaz y Manuel Mondragón sí, están mandando cargas de caballería para que se mueran, etcétera. Eso está demostrado, lo demuestra Adolfo Guigui en su crónica, sí, de la decena trágica. No hay ninguna guerra es falsa. Lo que pasa era tomar la Ciudadela implicaba en ese momento una gran cantidad de muertos. No olvidemos que en ese momento Madero se va a Cuernavaca y se trae al general Felipe Ángeles, que también, y no tenemos ningún fundamento para dudar de la lealtad de Felipe Ángeles, que está a las órdenes. Madero está en ese momento en Palacio Nacional. Está en Palacio Nacional. Al día siguiente va a Cuernavaca en unos arranques raros que tenía Madero. Sí. Ahí están las tropas de Felipe Ángeles y se lo trae a la Ciudad de México para que tenga un hombre de su confianza. Felipe Además Ángeles, de Huerta, pero dado la categoría militar, Ángeles está bajo las órdenes de Huerta. Así es. Bueno, y aquí viene el momento, Gustavo. ¿Qué pasa? Bueno, síguenos contando esta historia. O sea, están peleando contra los levantados en la Ciudadela, ¿y qué pasa? Yo pienso que aquí llega el desmoronamiento y Victoriano Huerta, en mi opinión, se ve en una decisión de que piensa que la presidencia es insalvable porque está la amenaza de la intervención de Estados Unidos, que ya vienen acorazados a las costas nacionales, la comunidad de empresarios y de extranjeros, los embajadores, bueno, solo había un embajador, los representantes diplomáticos de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, están muy alarmados por la destrucción de la propiedad, por el caos, por la anarquía. Eso por una parte, la amenaza de invasión inminente. Por otra parte, que llegan a un punto en el que ya no hay manera de sacar a los sublevados de la Ciudadela, sino una gran matanza. Madero considera incluso bombardear desde el aire la Ciudad de México. Huerta se lo impide. Y yo pienso que en este momento Huerta... ¿Por qué le impide Huerta bombardear? O sea, si había ya aviones, digamos, ya tenía... Hubiera sido el primer uso histórico de la aviación en la guerra, en caso de haberse dado. Ajá. Yo pienso, y otros historiadores están conmigo, que Huerta es el que se lo impide, porque él está desde luego a cargo de las operaciones militares. Ajá. Y aquí entra ya mucho cuestión de suposiciones, porque no podemos estar en la cabeza de Huerta. Yo pienso que Huerta ve dos opciones: seguir apoyando a un presidente ya desbancado moral, política y militarmente, a un costo altísimo, o tomar el mando ante lo que él ve una anarquía inminente y una posible invasión internacional. O sea, en la perspectiva de Huerta, él está salvando al país, Gilberto. Totalmente en la perspectiva. O sea, un presidente ya débil, un presidente que ya no está gobernando, parece ser, ¿no? Sí, y en la perspectiva de Huerta y de el estamento de la gente de su época. Es decir, no solo él menciona la presión extranjera, los senadores, la Cámara de Diputados, todo el mundo está
pidiendo en ese momento a la gente que está en la capital, se está murmurando que la mejor solución para evitar una matazón es ya quitar a este presidente que no tiene ni legitimidad ni mando. Déjenme hacerles una pregunta difícil. ¿Era salvable la presidencia de Madero en ese momento? Yo creo que en ese momento, con la opinión pública que tenía en contra en la capital y la sociedad, me parece muy complicado. ¿Tú también piensas eso? Estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? O sea, sí, ya era un presidente insostenible en muchos sentidos. Totalmente. ¿No? Entonces, Huerta dice, pues ya esto está, y ahí viene el golpe. Háblenos del golpe, ¿no? El golpe es decir, de ¿qué Estado. hace Huerta? Y aquí ya viene la intervención de Henry Lee Wilson, buscando terminar el enfrentamiento. Empieza el diálogo con los conjurados, principalmente en la Embajada de los Estados Unidos, donde general Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, Manuel Mondragón, Victoriano Huerta, está Rodolfo Reyes, están platicando, poniéndose de acuerdo respecto a quitar a Madero, que eso ya está claro, cómo se van a distribuir el poder. Y Madero, mientras tanto, está encerrado en Palacio Nacional. Y no sabe de las pláticas. No sabe, él está pensando que va a terminar de un momento a otro, van a tomar la ciudadela. Okay. No sabe de estas pláticas. Sí. Un día antes se entera por su hermano Gustavo y no hace caso otra vez, como le pasa otra vez a Madero en su biografía, las indecisiones. Sí. Y hay un pacto, el famoso pacto de la embajada, donde acuerdan lo siguiente: toma el poder Victoriano Huerta, pero todo el gabinete se lo designa Félix Díaz, es decir, toda la gente que lo va a acompañar en el ejercicio del poder va a ser gente de Félix Díaz. Y eso es importante para lo que viene más adelante. Pero espérame, o sea, allí hay una decisión muy importante, Gustavo, que es, tú vas a ser presidente. Y Huerta dice, órale, va. ¿Tienes el momento? ¿Eso nos puedes platicar de ese momento? Yo pienso que Huerta era la opción natural porque era el que gozaba del apoyo de todo el ejército. El ejército estaba con Huerta, era el general de mayor grado en ese momento, con una trayectoria destacada. Por ejemplo, Felipe Ángeles estaba con Huerta. Felipe Ángeles, en este momento, Huerta le ofrece la dirección del colegio militar en Chapultepec o irse con Madero al exilio. Sí. Y Ángeles decide irse con Madero al exilio. Entonces él ya está afuera. Pero entonces, digamos, era lo lógico que después del golpe de Estado quedara Victoriano Huerta. No había duda al respecto. En ese momento era el militar de mayor prestigio en el país. Exacto, y era un tema de tiene que ser el militar el que... Así es. Pero ellos mismos se cubren, todos los conjurados se cubren. Si bien es cierto es él, no te dejamos que gobiernes. Claro. Vamos a crear una presidencia títere y de transición, porque ahí sí hay un documento firmado. El pacto de la embajada es un documento que existe. Y entonces tú vas a ser el presidente, pero vas a cogobernar con nosotros. Así resulta el acuerdo. Así es. Ahora, en ese momento, ¿qué está pasando con Victoriano Huerta? En el sentido de que, pues yo creo que nunca se imaginó que iba a ser presidente de México, ¿o sí? Yo creo que sí. A ver, interesante. Porque el mismo secretario de Guerra comenta después en algunas memorias que desde el colegio militar Victoriano Huerta traía esta idea de ser presidente, de ser general de división, como de salvar la patria. Esto es algo que sin duda él siempre tuvo en su cabeza, llegar a ser presidente de México. Incluso en este libro se narra un intento de golpe de Estado que hizo a los 25 años, todavía estando en el colegio militar, que fue, no sé si fue una broma, una jugarreta de estudiantes o algo así, pero estando en Palacio Nacional nombra un gabinete de muchachos y dice, vamos a salvar al país. Entonces yo creo que sí es un poco la culminación. Y algo que dijiste hace un momento que me pareció muy interesante, Victoriano Huerta, yo creo que está intentando salvar al país. Sí, digamos, eso es su percepción, Madero ya no funciona, tenemos la posibilidad de una invasión extranjera, sobre todo Estados Unidos, hay que regresar al orden, ¿no? Esta cuestión muy importante que venía del porfirismo, del orden. Y pues se tiene que ir Madero, ¿no? Así es. Y me tengo que poner yo para salvar al país. Pero esto es muy importante también lo que dice Gilberto. No es nada más él, sino que él y los conjurados
que le ponen un gobierno, como tú dices, de pacotilla, ¿no? Claro, porque el pacto era que él tomaba el poder y a los meses tenía que convocar elecciones para que llegara Félix Díaz a la presidencia. Ese era el pacto. Ahora, vámonos a un momento muy importante que es la decisión de qué hacer con Madero. Gustavo. Ahí es donde empiezan los encontronazos entre los sublevados. Unos dicen, Victoriano Huerta es de la idea de exiliarlo primero o de encerrarlo en un manicomio, porque él lo considera como un lunático, un loco. Y por allí, aquí es donde la historia se pone muy, muy difícil. Que por cierto, Madero tenía esta parte espiritista que está muy estudiada, ¿no? Claro, y ese concepto en esa época también abonaba a que lo vieran como un loco. Exacto, pero bueno, en fin, yo no creo que estuviera loco, pero exacto, ¿no? Abona esta idea de que hablaba con los espíritus, en fin, ¿no? Sí, su inestabilidad emocional, porque Madero llega a llorar en las reuniones con sus ministros y con el embajador de Estados Unidos. Sí. Y yo detecto que hay estas dos corrientes. O el exilio o el manicomio. Y Victoriano Huerta creo que está del lado de salvar la vida de Madero, porque no le conviene iniciar su presidencia con ese peso de un asesinato. ¿Quién arresta a Madero? ¿Es Huerta? Bueno, cuando ya se firma el pacto, empieza toda la conjura. A Madero lo arrestan en Palacio Nacional. Lo arresta Aureliano Blanquet, un militar que tiene mucha fama de haber estado en el pelotón de fusilamiento de Maximiliano. De hecho, él presumía que él fue el que le dio el tiro de gracia. ¿Por órdenes de Huerta? No, Maximiliano, me regreso un poco. No, por eso, pero Huerta le ordena... Le ordena, eso está clarísimo, Huerta le ordena, en cumplimiento al pacto de la embajada, arreste al presidente. Lo arrestan en la Intendencia de Palacio Nacional, que hoy día es un museo en Palacio Nacional. A él y a Pino Suárez. Y ahí permanecen presos 4 o 5 días, más o menos. Ok. Y en esos días es que se está debatiendo, Gustavo, qué hacer con Madero y Pino Suárez, ¿no? Y se está arreglando la transición de poder para que cumpla las formas, ¿verdad? Sí. No es Madero y Victoriano Huerta. No, es Madero, Lascurain, ¿no? Lascurain por 45 minutos y después Victoriano Huerta. Exacto, pero ahí ya entra la operación con el Congreso, digamos, ¿no? Porque es el Congreso el que... El Congreso acepta la renuncia de Madero, casi por unanimidad, y están todos muy contentos. Ahora, a Madero le obligan a firmar esa renuncia, ¿no? Correcto. Digo... Es un golpe de Estado muy peculiar, porque si tú revisas los golpes de Estado del siglo XIX, llegaba el generalote y quitaba y se acabó. Sí. Aquí buscaron cubrir todas las formas, la legalidad. Sí. Y Pedro Lascurain era un abogado muy respetable en la época. Y entonces, en esa legalidad, Madero tiene que renunciar bien Pino Suárez, había la figura del vicepresidente, y entonces quien asume por ley la presidencia es Lascurain, que nombra secretario de Gobernación a Huerta, renuncia a Lascurain, dura 40 minutos y asume la presidencia. Todo eso es avalado por el Congreso del país. Así es. Ahora, regreso, la decisión de matar a Madero, que es pues la decisión que marca a Huerta, ¿no te parece, Gustavo? Por supuesto, yo pienso que la muerte de Madero es la peor catástrofe que pudo haberle pasado a Huerta. Es un tiro en el pulmón de su gobierno, lo deja moribundo de haber iniciado con los parabienes de todos los embajadores, del pueblo, de la prensa. Al que menos le convenía, creo yo, que Madero se muriera y menos una muerte de mártir es a Victoriano Huerta. Hay un testimonio que dice que cuando le informan de que Madero está muerto, él estalla enojadísimo y dice, ya hicieron mártir a este. O sea, ¿él no dio la orden entonces de matar a Madero? Él siempre dijo que no había dado esta orden. Victoriano Huerta murió diciendo que él no era culpable de la muerte de Madero. ¿Y qué opinas tú, Gilberto? La lógica, es decir, bueno, el responsable histórico es él, es el presidente de la República. La orden, es decir, yo coincido con Gustavo en lo que está diciendo, es decir, al que más le perjudicaba era él. Se cuidaron tanto en cubrir la legalidad para cometer una tontería de este tipo. A mí me parece que esto es Madero, si tú, insisto, a revisar la época, era ya tan impopular en la Ciudad de México que militares de bajo rango lo mataron.
Lo mataron. Contra lo que... Porque ¿a dónde iba Madero? Iba a la cárcel. Es decir, iba a la cárcel y lo sacaron de la cárcel. En el trayecto a la cárcel lo mataron. Atrás de Lecumberri, ¿no? Es correcto, así es. Ahí los matan a los dos. Ahí los matan. Pero es que esto es fundamental, ¿no? O sea, es un golpe a Madero, desde luego, pero también es un golpe a Victoriano Huerta, Gustavo. Así es. Y es importante aquí el orden de los acontecimientos. La narrativa popular dice: Victoriano Huerta aniquila a Madero para llegar a la presidencia. Pero no ese es el orden histórico. Sí. Es Victoriano Huerta primero llega a la presidencia y Madero sigue vivo. Sí. Madero muere siendo un civil. Entonces, no es que Victoriano Huerta manda a matar a Madero para ser presidente. Sí, no es el cuartelazo de maten al presidente. Exacto. O sea, no es lo de Chile, 73, digamos, ¿no? O sea, así es, ¿no? Para ponerlo así, ¿no? O el siguiente golpe de Estado que hubo, el último, un Obregón que manda a matar a Carranza para llegar al poder. Claro. Claro. Y ese, sí. En la historiografía vemos a Obregón de otra manera, ¿no? Exacto. Déjenme hago una breve pausa y vamos a terminar precisamente en la siguiente parte de la historia, que es la construcción de Victoriano Huerta como el chacal, ¿no? Como el traidor, como uno de los grandes traidores de la patria, ¿no? De los villanos. Regresamos en un momento más. Bueno, estoy teniendo una charla muy interesante con Gilberto Adame y Gustavo Vázquez para analizar a uno de los grandes villanos de la historia mexicana, que es Victoriano Huerta, tratando de desmenuzar al verdadero personaje, porque de eso es lo que se trata, digamos, ese es el objetivo que quiero buscar en esta mesa. Desde luego, no ensalzar a Victoriano Huerta, ¿no? O sea, es parte de un levantamiento, sin lugar a dudas. Pero me parece muy interesante esta idea de que Victoriano Huerta no fue el que dio la orden para matar a Madero, sino que fueron militares de bajo rango y uno de los principales afectados, desde luego después de Madero y Pino Suárez, fue el propio Huerta. Ahora, a partir de ahí, Gustavo, empieza la construcción del villano, ¿no? ¿Cómo se construye la imagen de un villano? Bueno, mira, para tener una buena historia patria, creo que hace falta tener un gran villano, como si fuera una película de superhéroes. Sí. Un gran villano da sentido a una narrativa y es como un espejo en el que nos vemos, no para reflejarnos, sino para ver lo nobles, lo patriotas, lo civiles que somos nosotros. Entonces tiene que ser un villano lo suficientemente caricaturizado, lo suficientemente perverso. En este caso hasta borracho y marihuano, ¿no? Y se le vienen a colgar borracho, marihuano y lo que comentábamos antes, su condición de indio. Eso es muy importante. A ver, cuéntanos. Que eso, la propaganda carrancista sobre todo, se apoyó mucho en un apodo que lo siguió toda su vida. Victoriano Huerta siempre fue el indio victoriano, de ahí el nombre del libro. Así le decían, el indio. El indio victoriano, desde el colegio y después en la Comisión Geográfica Exploradora, y después de muerto discurso era claro. Como era indio, era salvaje, como era indio, era brutal y sanguinario. Y por eso mató a Madero. Y por eso mató a Madero y hizo todo lo Casi demás. como que él hubiera dado el balazo a Madero, ¿no? Así es. Ajá. Y ahí, entonces, desde el carrancismo empieza digamos, la construcción de la narrativa del villano, ¿no? Muy fuerte. Incluso hay artículos periodísticos después de su muerte donde lo critican físicamente, ¿no? Ese Victoriano Huerta que tiene los pies de esta manera y tiene el color de la piel y los pómulos de esta forma. O sea, son epítetos raciales. Sí. Y por eso era brutal y sanguinario. Y hay un artículo en la revista The Atlantic de ese tiempo mira. que se pregunta ¿de dónde viene el carácter sanguinario de Victoriano Huerta? Y llegas a conclusión. Es que es perteneciente a otra raza,
a otra cultura donde En no el hay- Atlantic en de el Estados Atlantic, Unidos. correcto, sí. Bueno, siempre fueron racistas los estadounidenses, ¿no? Pero mira qué interesante. La construcción de este villano, ¿cómo ves, Gil? Bueno, es que vamos a lo que platicamos al principio. Él pierde, triunfa Carranza con su plan de Guadalupe y hay que denostar todo el periodo huerteo de lo que significa Huerta. Si uno pone en un buscador de internet Victoriano Huerta una foto, te van a aparecer fotos de malo. Sí, sí, Un gran mérito, por ejemplo, de Gustavo de sus libros, que a la vuelta pone una foto de joven, a la vuelta casualmente han desaparecido de la historiografía las fotos de joven porque no conviene. Necesitamos al tipo que con gesto adusto. Bueno, es el resultado de haber perdido la guerra. Los lentes, que claro, le ponen, ¿no? totalmente. Oscuros. Su sonrisa invertida. Sí. Pero a mí me parece que esto es importante también destacarlo. Cuando decimos quién mató a Madero o quién fue el golpe de Estado, es curioso porque todo ya tenemos claro lo que sigue después. Carranza se queda en el poder, después hay un golpe de Estado, plan de Agua Prieta y llegan los sonorenses, ¿no? Y la familia Huerta regresa al país sobre 1923-24. ¿Qué pasa con Huerta? A ver, Huerta, que es una parte muy interesante, él huye del país. Sí. Primero va a Inglaterra, está primero en Jamaica, de paso, Inglaterra, España, Barcelona en particular. Ahí está. Ahí en Barcelona se le acercan representantes del Kaiser Guillermo con ofrecimientos: ayúdanos a levantar en armas a México contra Estados Unidos. Estamos en plena Primera Guerra Mundial. Sí, ya estamos en el... Y yo te prometo, hay promesas hacia Huerta de que si tú me distraes a los estadounidenses, te devolvemos la mitad del territorio nacional que perdiste en 1847. Con el financiamiento, esto es simpático porque es un antecedente del famoso telegrama Zimmerman, Claro, el segundo intento. Fundamental en la historia de la revolución. Que ese telegrama quizá detonó, pero en la Primera Guerra, porque el telegrama Zimmerman quizás es uno de los detonantes para que Estados Unidos entre a la guerra. Estados Unidos entre a la guerra, claro. Okay. Y con ese financiamiento alemán, Huerta regresa a los Estados Unidos vía Nueva York con la intención de generar una rebelión. Apoyado por su anterior enemigo Pascual Orozco, pretenden regresar por el norte del país y levantarse en armas. Estamos hablando de 1915. ¿Y qué pasa después, Gustavo? Durante todo este proceso en que Huerta está planeando la invasión, la entrega incluso de submarinos alemanes en las costas mexicanas, lo está persiguiendo la oficina antecedente del FBI, que es el Buró de Investigaciones. Sí. Ahí lo escuchan, lo graban sus conversaciones con los espías alemanes en los hoteles, y a unos metros de la frontera mexicana lo detienen, paran su tren, donde él está ya para hacer su regreso triunfal, paran su tren, lo arrestan y lo meten a un fuerte militar de Estados Unidos, donde está preso prácticamente hasta el día de su muerte. ¿De qué muere Victoriano Huerta? ¿De viejo? Oficialmente de una operación por cirrosis hepática. Sí. Muere en su casa, pero la opinión es de que en México? En su casa, en El Paso, Texas. En El Paso, en El Paso, una Texas. casa que él tenía en El Paso, Texas, saliendo del fuerte del fuerte que está en Texas. Le hacen una operación que supuestamente no se necesitaba, lo destazan, lo abren, lo dejan mal y a los pocos días muere en su casa. O sea, tú tienes la idea de que lo mataron los estadounidenses. Yo no estoy seguro, pero su familia siempre dijo que había... Te lo pregunto porque sería muy interesante, que sería de los pocos protagonistas junto con Porfirio Díaz de la Revolución, que murió de causas naturales y no asesinado, ¿no? Así es, parecía. O sea, imagínate, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta son los únicos que acaban muriendo de muerte natural, ¿no? Claro, claro. Y además, quizá de los pocos presidentes mexicanos que están enterrados en el extranjero. Sigue allá en El Paso. En El Paso, Texas. Sí, bueno, pues que siga ahí. Yo ahí sí no. Oye, pero muy interesante, de verdad, Gilberto, Gustavo, gracias por haber venido. Yo he aprendido mucho. El libro de Gustavo se llama El Indio Victoriano. Tú tienes uno también, ¿no? Es otro que... Ese ya me lo habías dado, exacto, sí, ya claro. de las luces y... El del abuelo de Octavio Paz. Exactamente, sí, ya nos los habías traído. Gracias Hombre, por haber venido. Muy Gracias. interesante. Gracias, Gustavo. Y gracias a usted por acompañarnos.
acompañarnos. Muy buenas noches. Yo lo espero el lunes, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.